Cualquier historia, ya sea que esta ocurra en nuestra realidad o en algún mundo alterno, no deja de ser una ficción. Y citando nuevamente a Mark Twain, la diferencia entre la realidad y la ficción es que la ficción debe tener sentido. Por lo que siempre se debe marcar bien el lore del mundo en el que están pasando las cosas. Vamos a todos, aquí su amigo el Hueso Man y esto es la creación de un buen lore. Primero, y para los que no estén familiarizados con el tema, el lore viene de folclore, y esto se refiere a las leyendas y mitos de un lugar y o cultura muy en específico. Por ejemplo, en Escandinavia son las leyendas como los trolls, las valquirias y el kraken. En Escocia, el monstruo del lago Ness, los druidas y las banshees. Que por cierto, este mito en particular también lo comparten con Irlanda. En Japón estarían los Onis y los Shinigamis, y desde luego aquí en México tenemos un lore bastante vasto y rico con cosas como los nahuales, los chaneques, las brujas de fuego e incluso la Llorona. La principal diferencia entre el lore de nuestra realidad y el de pues las películas y series es que, como ya mencioné, en nuestro mundo son reflejados como leyendas, mientras que en las producciones de ficción se tratan de una realidad alterna. El lore básico, por ejemplo, de Harry Potter es que en nuestro mundo existe la gente común, pero sin magia, a los que se les llaman muggles, y los magos y brujas, que son pues gente mágica, pero ellos viven con nosotros, pero a la vez escondidos. Y además de la magia, pues con encantamientos, varitas y todo, también existen muchos otros elementos maravillosos como criaturas tipo dragones, sirenas, centauros, fénix, duendes, árboles que te parten tu mandarín en gajos y muros y portales que te llevan a otros lugares. El lore es lo más importante a la hora de crear una historia porque es lo que determina los límites y el funcionamiento de tu universo. Si no lo haces bien o no te importa en absoluto el hacerlo congruente, terminas haciendo un desastre narrativo o incongruencias visuales. Y si tú eres de los que piensan de que es ficción o es una película, no te lo tomes en serio, pues de manera personal será tu opinión, pero ya de forma crítica y constructiva, tu opinión no tiene validez para mí, si es que de verdad eso es lo que tú piensas. Ejemplo rápido, en Los Padrinos Mágicos. En esta serie nos dicen que los padrinos son asignados a los niños que los necesitan, que están abandonados o que sufren mucho, pero tener uno de estos seres mágicos tiene sus muchas limitantes, siendo una de las más estrictas que solamente los niños con padrinos pueden saber de la existencia de estos. Cualquier persona ajena que se entere de su existencia, cualquier persona que se entere de su existencia es una sanción que se castiga despojando al niño de sus padrinos. Y hasta le borran la memoria. Pues en las últimas temporadas ya todo Dios sabe de la existencia de estos seres. Esta niña que es hiper mega feliz, que nunca le ha tocado ninguna desgracia en su vida, también pudo tener padrinos. Y Vicky, que es una de las villanas principales de la serie, que se hace pasar por una niñera cariñosa, pues para que los papás la contraten, pero que en realidad es una desgraciada hija de perra, pues hasta termina amenazando abiertamente a los padres que la contratan. Otro ejemplo lo veo en Piratas del Caribe. A pesar de que la favorita del público general es la primera, a mí siempre me gustó más la segunda parte, precisamente por cómo se expandió el lore de la saga. Nos dio más historias sobre Jack, nos dio a Lord Cutler Beckett, quien es el dueño de la East India Trading Company, a Davy Jones y el Kraken, y lo que comenzó como una aventura de piratas con un cofre maldito, despegó y se fue haciendo más grande. Y si bien hay incongruencias durante las tres primeras, no había realmente nada tan grave tampoco, incluso en la cuarta parte. Pero después llegamos a la quinta entrega que, en mi opinión, es la peor de toda la saga, ya que muchos de los aportes en los que contribuyó la segunda parte a la expansión de lore son completamente tirados al caño. Ejemplo, en un simple flashback contradicen varios de los elementos más importantes sobre el origen de la brújula y cómo Jack obtuvo el Perla Negra, su mítico barco. Primero vemos que Jack, todavía siendo un marino más de la tripulación, recibe la brújula, uno de los objetos más destacados del personaje, de las manos de un moribundo ex capitán. Cuando yo vi esto, me quedé con una cara de ¿what the fuck? Porque en la segunda parte nos dicen explícitamente que la brújula se la compró a tía Dalma. ¿Y la brújula que me compraste no puede guiarte a ella?
¿Por qué cambiar tan gratuitamente un elemento tan importante de la historia? Ah, y ahí no acaba la cosa. Según la quinta parte, nos dicen que Jack no puede entregar su brújula porque si no, se rompe la maldición que libera a su mayor temor. Y según el guionista de esta película, que claramente no vio ninguna de las 4 anteriores, resulta que ahora el mayor temor de Jack Sparrow es este capitán español llamado Salazar. Primero, el argumento de que la brújula causó esta reacción en cadena, francamente me causó esta reacción. No digas mamadas, Mary Jane. Ay, no me jodas. Salvo por la primera, en todas las demás películas le pasó la brújula a todos. Esta brújula pasó por manos de todos los personajes. Entonces, ¿por qué este mamón no salió mucho antes? Y eso de que este sujeto es ahora su mayor temor, también... No mames, ¿cuándo? La gracia de escribir secuelas es encajar nuevos elementos sin que estos contradigan lo ya visto. En la primera nunca conocimos los temores de Jack, solo su odio hacia Barbossa por haberse amotinado. Pero el lado vulnerable de Sparrow lo conocimos también en la segunda parte cuando le dicen que debe pagar su deuda con Davy Jones. Y este carnal sí que le tenía miedo, ya que toda la película vemos a Jack huir aterrado y buscar cualquier forma para poder liberarse de Jones. Mientras que Salazar, llegando tan tarde a la fiesta, se siente metido con calzador. Y si a eso además le metemos la propia reacción de Sparrow, así es como reaccionó cuando se enteró de que Davy Jones iba por él. ¡Todos en cubierta! ¡Suben el ancla! ¡Deprisa! ¡Corran! ¡Corran como si el mismo diablo quisiera atraparlos! ¿Qué rumbo tomamos? ¡Ah! Por todos los monstruos del océano, Jack. ¿Qué nos persigue esta vez? Nada. Y así reaccionó cuando se enteró de que Salazar iría por él. Un mensaje de un hombre que conoces, llamado Capitán Salazar. Conocí a un español llamado... algo muy español. ¿Él? No. Él está muerto, gracias. Muy muerto. ¿Y qué te dijo? Un ejército de muertos viene por ti, Jack. Jack es un personaje que ha tenido sus momentos heroicos, sí, pero son eso, momentos. En general es un personaje que es muy astuto, pero extremadamente cobarde. Y que tenga esta reacción tan desinteresada por su supuesto mayor temor, no solo es inconsistente con las entregas anteriores, sino que es incoherente dentro de la propia película. Y por último, el tema del Perla Negra. También en la segunda parte nos dicen que el pacto que hizo con Jones fue para que él sacara del fondo del mar el Perla Negra. Todo. También hiciste un trato con él, Jack. Sacó al Perla del fondo del mar. Y 13 años fuiste su capitán. Pero ahora resulta que el barco ya estaba a flote y funcional antes de que Jack fuera siquiera capitán. Nuevamente, se pasan el lore por los huevos. A ver, siendo tantito creativos, podemos justificar diciendo que, no sé, durante alguna aventura Jack perdió el Perla y este se hundió y fue ahí cuando hizo el pacto con Jones. Sería muy rebuscado en mi opinión, pero quizá así pudiera embonar, aunque viéndolo visto cómo maneja Hollywood sus franquicias actualmente, capaz de que la cagan más con la nueva película que tanto están amenazando en querer sacar. Ahora pasemos a otro ejemplo de lore afectado, esta vez por la visión moderna en la que vivimos. El que es, sin duda, el lore ficticio más rico, mejor escrito y estructurado del mundo es el lore de la Tierra Media, escrito por J.R.R. Tolkien, autor que abarcan varios libros, siendo los más emblemáticos la trilogía del Señor de los Anillos. Si el lore de los libros es bastante vasto, cuando llegaron las películas tenían la enorme tarea de trasladarlo con fidelidad. Y lo lograron. Pues vaya que lo hicieron, y lo hicieron fantásticamente. Salvo por pequeños elementos de vez en cuando, lo que vemos en la pantalla es extraordinario. Una de las cosas que amo del lore de esta saga es que está tan bien hecho y definido que hace lo que todo buen lore debería conseguir, y es hacer sentir al espectador que lo que está viendo es real. Cada especie tiene su sello distinguido, tanto físicamente como en sus ropas, la arquitectura. Incluso entre las mismas especies vemos variantes. Los elfos son descritos como los seres más sabios y hermosos, y por eso todos los elfos transmiten presencia en pantalla. Sus rasgos faciales son definidos y delicados. Los hombres son imberbes, sus orejas puntiagudas y sus cabelleras largas y elegantes, y su mirada transmite seguridad y sabiduría. Los hombres, pues, no hay mucho que decir, son literalmente nosotros, y de aspecto normal, los hombres sí tienen barba y en general reflejan pues la rudeza digna de un mundo medieval. Los enanos, aparte de su corta estatura, son de facciones extremadamente toscas, las frentes amplias y cuadradas, las narices chatas y de aspecto casi puntiagudo y de pico,
y desde luego sus enormes y prominentes barbas que les llegan hasta la cintura, y además de que son de pelos de escobeta. Los hobbits son los medianos, su complexión parece la de niños humanos, también son imberbes y con orejas puntiagudas como los elfos, pero ellos son de cabello rizado, y lo que más destaca de los hobbits son sus enormes y simpáticos pies peludos. Incluso los magos destacan por ser aparentemente viejos de barbas tan largas como los enanos, pero con aspecto humano, y reflejan la sabiduría y el porte de los elfos, y fuman como hobbits. Pero como digo, la diferencia no solo se da con otras razas, sino también dentro de las mismas. Los elfos de Rivendell son de pelo oscuro, castaño o negro y quebrado. Los elfos del bosque oscuro son rubios de tonos casi dorados y lacios. Los de Lórien también son de cabello rubio y lacio, pero su cabello es más bien blanco, casi celestial. Incluso Tauriel, que es un personaje que vimos en El Hobbit y que pues no existe en los libros, este personaje lo inventaron completamente para las películas. La raza a la que pertenece, sí, ella es una elfa silvana. Y gracias a este personaje ya vemos que los elfos silvanos son pelirrojos. En los hombres, en donde se ve más clara la distinción es entre los hombres de Gondor, que son de cabello oscuro, y los de Rohan, que son rubios. La arquitectura de los elfos está siempre tallada en los árboles, mostrando su fuerte conexión con la naturaleza, además de ser sumamente detallada y elegante. La de los enanos está tallada en la roca, ya que son mineros, y su estilo es recto, cuadrado o muy puntiagudo. Los hombres de Rohan están inspirados en las villas nórdicas, y los hobbits con su peculiar arquitectura completamente redonda. Además de la ropa, las joyas, las armas, todo, absolutamente todo tiene una identidad propia y eso hace que uno como espectador logre diferenciar cada raza, cada cultura y es una construcción de lore perfecto. Incluso con sus pequeños defectos narrativos, la esencia visual se mantiene bastante fiel en la trilogía del Hobbit. Lo que hizo Peter Jackson fue simplemente sublime. Lástima que no puedo decir lo mismo del nefasto trabajo que hicieron Patrick McKean y J.D. Payne con Los Anillos de Poder. No voy a ponerme a hablar de su espantoso trabajo adaptando el material de Tolkien y su desprecio por lo que hizo el autor. Para eso yo francamente les recomiendo mejor que vean a Kai47, un auténtico experto en el tema de la Tierra Media, o a uno de mis youtubers de cabecera, el show de Gabriel Insertis. Yo lo único que voy a tocar aquí es la rancia mezcolanza de etnias, por buscar complacer pues estas nuevas audiencias que quieren establecer sus reglas de diversidad, pero que lo único que hacen es hacer desastres narrativos. Vamos a verlo. En estos tiempos en donde es casi un pecado hacer un blockbuster sin un cast diverso, llega esta serie que de manera muy errónea decide meter un elenco multiétnico. Porque algo que olvidé mencionar es que en El Señor de los Anillos todo el elenco es caucásico. Esto se debe a que Tolkien se basó en los mitos de Europa del Norte para crear su mundo, y aunque hoy existen muchas dudas al respecto, se dice que una de las cosas que buscaba Tolkien era crear una mitología para Inglaterra, ya que la mayoría de los relatos fantásticos de la isla de Bretaña, como los unicornios, las banshees, los druidas y demás, se daban principalmente en Escocia, Irlanda y hasta en Gales. Pero Inglaterra, pues como que se quedó sin nada. Entonces, como tal, al no tener un folclore propio, Tolkien hizo que la Tierra Media fuera el folclore oficial de Inglaterra. Repito, esta es una teoría que ha tenido mucha fuerza, pero que hoy se ha debatido bastante. Sea como sea, una cosa sí es coherente y es, valga la redundancia, la coherencia étnica. Si nos vamos a los mitos de cualquier cultura, pues lo que encontramos son representaciones de su gente. Salvo por la India, todas las leyendas asiáticas nos hablan de gente con los ojos rasgados y el pelo negro y lacio. Las leyendas escandinavas de gente blanca y con ojos claros también. Y en América, ya sean los aztecas, los incas o los cherokee, siempre hablan de gente de piel cobriza. Me siento muy idiota explicando este tipo de cosas, pero la verdad, viéndolo visto en redes, parece que la gente olvida que antes de las colonizaciones y el expansionismo, pues cada pueblo del mundo tenía un aspecto muy peculiar y distintivo. Pero hoy en día parece que absolutamente todo debe verse como Times Square en pleno 2025. Y esto precisamente es lo que pasa con Los Anillos de Poder, en donde vemos un elenco multiétnico en todas partes, en todas las razas. Es una mezcolanza étnica que no tiene sentido y parece ser más una fiesta de disfraces moderna. Mientras que en las películas podíamos distinguir cada raza perfectamente con solo echarle un vistazo, ¿me podrían decir legítimamente si ven diferencia entre estos personajes?
¿Podrían decirme de qué raza es cada uno? No, ¿verdad? Pues yo se los pongo en pantalla. Aquí está cada uno. El interés porque el cast parezca de su respectiva raza de verdad es nulo, a diferencia de las películas en donde cada actor estaba tan bien casteado que le daba la vibra correcta y tú podías decir, claro, Cate Blanchett por supuesto que puede ser un elfo, o Billy Boyd claro que puede ser un hobbit. Sin embargo, en Los Anillos de Poder está tan descuidado este elemento que cualquier persona te podría decir que tal actor o actriz hizo de tal raza y tú lo creerías. Muestra de ello es la imagen que les puse. Los que sí llegaron a ver la serie seguro ya se habrán dado cuenta de que puse todas las especies mal, y esto fue deliberado. Ahora sí, aquí está la correcta. Pero vuelvo a lo mismo, si no se los digo yo, ni cuenta se dan ustedes. No hay nada de diferencia, no hay nada que los distinga. Es triste cómo en muchas producciones han reducido a los elfos como simplemente humanos con orejas puntiagudas, sin darle ningún otro tipo de distintivo. Ojo, hay miembros del elenco de la serie que sí se asemejan a lo que debe representar su raza. Owen Arthur está magníficamente caracterizado como enano, y Markella Kavanagh, perdón si lo pronuncio mal, sí parece un hobbit, o peloso, Dios, qué nombre tan estúpido. Incluso entre los elfos hay actores muy bien elegidos, la verdad, como Robert Aramayo e Ismael Cruz. Pero el problema de estos dos es el cabello. Uno de los elementos más cuestionados con los elfos fue el cabello, ya que una de las características más importantes precisamente de los elfos en los escritos de Tolkien es el cabello. Y como dije, mientras que en las películas se sienten como seres mágicos, aquí los cortes son tan modernos que te sacan de la ficción. El corte militar de Ismael o los cortes estilo The Golden Girls de la gran mayoría de los elfos de la serie es horrible. Tolkien nunca dijo que no, ni que los elfos tuvieran pelos de heavy ochentero, que no pudiesen ir con frecuencia al peluquero. Tolkien nunca dijo que Celebrimbor no es vejete, que no fuese los martes hacerse la permanente. Aunque esto puede ser más que nada por la ideología mormona que está sumamente presente en esta serie. Si quieren saber más al respecto, les dejo este video de Gabriel Incertis para que lo vean, de verdad, una putísima joyita. Saludos, Gaby. Y ahora, antes de que me tiren de intolerante, ignorante o hasta de racista, déjenme mostrarles un ejemplo de inclusión muy bien llevada que aporta al lore de su universo. Y hablo del lore de Westeros, el mundo creado para las novelas de Game of Thrones de George R.R. Martin. Por cierto, ¿ya notaron que ambos autores tienen en sus iniciales RR? Si eres escritor y tienes dos nombres con R, con la inicial R, eres más propenso a escribir tu propio universo de fantasía. ¿Ah? Ya te di ideas. Aprovecha. Perdón, retomo. En el mundo de Westeros vemos muchas casas y ciudades que están fuertemente inspiradas en nuestro mundo real. A pesar de que geográficamente Westeros es similar a Gran Bretaña y Winterfell está fuertemente inspirada en Escocia con los Stark siendo pelirrojos y teniendo esas enormes espadas, no todos los habitantes de esta tierra son caucásicos. Tenemos Bravos, que además de la obvia referencia al Coloso de Rodas, la ciudad está inspirada en la Italia renacentista y a Venecia, y sus habitantes claramente son italianos. Luego en Dorne, su ciudad y su gente parecen sacados del Mediterráneo, como Damasco o Marruecos. Los Dothraki tienen una gran inspiración en los mongoles y Meereen en Egipto. Es más, un cambio importante que se hizo respecto a los libros vino de la serie de House of the Dragon. En ella conocemos mejor a la casa Targaryen y a los Velaryon. Estas dos familias descienden de la antigua Valiria, una de las primeras civilizaciones de Westeros que entre sus muchas peculiaridades está su cercanía con los dragones y que algunos de sus miembros son incluso resistentes al fuego. Pero en los libros se nos describe que todos los descendientes de la antigua Valiria son blancos y de cabello también blanco. Y si bien sí mantuvieron blancos a los Targaryen, los Velaryon los hicieron negros. Y esto me parece una inclusión bien hecha, porque precisamente tomaron la inclusión y fueron parejos y coherentes con ello. A diferencia de los Anillos de Poder, en donde en una sola raza encontramos de todos los colores y sabores, lo que hace que no haya una coherencia homogénea. Por ejemplo, nos dicen que los pelosos en esta serie son una especie temerosa del mundo y que solo tienen contacto con ellos mismos. Pues entonces, ¿cómo existen tantos integrantes de diferentes etnias? O en el caso de Arondir, el elfo que interpreta a Ismael Cruz. Vemos que en su grupo todos son caucásicos, menos él.
Entonces, para que la serie fuera realmente inclusiva de una forma orgánica, debieron haber hecho que cada raza y subvariante tuviera su aspecto étnico. Que todo el cast de pelosos fueran, por ejemplo, chinos, o los elfos silvanos fueran morenos, pero los elfos sindarines caucásicos, los enanos que fueran latinos, o yo qué sé. De esta manera das espacio a un elenco realmente diverso y mantienes algo de coherencia intradiegética. Ah, y por cierto, otra serie que también pecó de lo mismo fue The Witcher Blood Origin. Porque además, el hecho de que en todos los pueblos haya siempre la misma variedad étnica hace que los mundos de fantasía se terminen sintiendo hasta pequeños. Es como la antigüedad de nuestro mundo. Cuando los europeos llegaron por primera vez a América, se le cayeron los calzones al ver un mundo tan diferente a lo que ellos conocían. Ver gente de diferente perfil, su forma de vida, su arquitectura. También cuando Marco Polo regresó de Venecia después de años en China, habiendo pasado por la India y pues por demás lugares, alucinó con lo diferente que eran las costumbres. Y cosas que hoy nos parecen tan comunes como, no sé, un rinoceronte, para él fue impresionante porque encontró a los legendarios unicornios descritos de las leyendas griegas. Tener un lore bien escrito hace que hasta los personajes se sientan igual de maravillados que nosotros cuando vemos, no sé, a un par de hobbits descubrir a los elfos y las minas de los enanos, o pavor al descubrir a los orcos, trolls y trasgos, y sientan fatiga por recorrer durante meses una tierra gigantesca. Sé que aquí me metí un poco con el tema de lo woke, y creo que le puedo seguir sacando más jugo, pero eso lo voy a dejar para otro video. Pero para este tema en particular, sí era necesario mencionar estos puntos, solo para que vean cómo se arriesga la veracidad de contar un mundo que se sienta tangible en pro de solo marcar casillas de inclusión, que como ya expuse, ni siquiera lo hacen bien. Cuando no te interesa seguir las reglas y el funcionamiento que hizo que todo un mundo fuese amado y respetado desde el principio, solo atentas contra la obra, y también contra los espectadores, que al final son los fans los que persiguen las industrias para poder lucrar. Como Tolkien está muerto y un muerto no puede hablar, si se revuelve en su tumba, sobre ella vamos a bailar. En resumen, un buen lore siempre va a sobresalir por las reglas que le dan coherencia y sentido, un funcionamiento orgánico y una sensación de inmersión que al final logra hacerte olvidar que lo que estás viendo es una ficción. Gracias a todos por ver este video, los invito a que se suscriban, le den un buen like y me dejen un comentario, ya que eso es lo que más ayuda al canal a que tenga mejor difusión. Estén atentos prontos porque van a llegar más videos. Por cierto, me estoy poniendo más activo en mi cuenta de TikTok para que también me vayan a seguir por allá, ahí los veo. Y sin más, nos vemos pronto. Esto fue El Hueso Man Opina, yo soy El Hueso Man. Chiori.